que sí. Bueno, bienvenidos a todas y todos a una edición más del Seminario Institucional del Centro de Geociencias. En esta ocasión solamente en línea por cuestiones logísticas que no se ha podido hoy acceder al campus, pero esperamos que haya bastante asistentes. El día de hoy tenemos el placer de recibir a Sofía Ávila con una plática que creo que va a ser muy interesante, titulada Dimensiones sociales en la transición energética. Voy a leer brevemente la semblanza de Sofía. Ella es doctora en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro del SNI Nivel 1. Obtuvo el título de licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM y de maestría en Estudio Interdisciplinario y Sostenibilidad Ambiental, Económica y Social por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente trabaja en el Programa Nacional Estratégico en Energía y Cambio Climático de CONACYT, que, bueno, por esta razón está aquí porque yo junto con el doctor Omar Macera somos los coordinadores de este programa y Sofía colabora en este programa como asistente del proyecto del comité ejecutivo de este PRONACE. Trabaja en este programa entonces contribuyendo a construir una perspectiva interdisciplinaria en torno a la transición energética en México. En España colabora con el proyecto Atlas Global por la Justicia Ambiental, dirigido por Joan Martínez Alier, y con la red de investigadores Research on the Growth. Ha sido también investigadora invitada en la Universidad de Lund en Suecia dentro del proyecto Justicia Energética y ha fungido como docente invitada en diferentes cursos universitarios en Europa, América Latina y Estados Unidos. Su trabajo, enfocado en la ecología política de la energía y el cambio climático, está disponible en diversas revistas científicas y de divulgación que, bueno, eventualmente al final le puede dar los detalles. Creo que va a ser una conferencia interesante para los geocientíficos porque creo que cada vez más nos queda claro que no podemos solamente dedicarnos a ver la parte técnica, ¿no? de la geología, de los recursos, la geología económica, los recursos energéticos, sino también tenemos que ver los aspectos sociales, ambientales e incluso de políticas públicas al respecto de este tema. Entonces, bueno, le cedo la palabra a Sofía Ávila, bienvenida y pues adelante con la presentación. Tienes el micrófono apagado. Típico. Listo, perdón, es que no quería meter más ruido cuando hablabas. Muchas gracias por la presentación, Luca, y bueno, saludos a todas las personas conectadas. Y gracias al Centro de Geociencias por la bienvenida y el espacio para compartirles este trabajo. Como explicó Luca, yo soy parte del PRONACE en Energía, Cambio Climático, que coordina el doctor Ferrari y también el doctor Omar Macera. Y voy a, creo que estoy como, perdón, creo que estoy como me llegan a mí las solicitudes para no te ingresar. preocupes, estás como co-host por cuestiones técnicas, por evitar si alguien se desconecta, pero yo le voy a dar acceso a la gente, no te preocupes. Ok, perfecto. Bueno, entonces les voy a hablar del trabajo de investigación que realicé durante mi doctorado, a la luz del trabajo que estamos haciendo también en el Programa Nacional Estratégico en Energía y Cambio Climático. Entonces, para empezar, quisiera contextualizarles un poco más sobre este programa para quienes no lo conozcan. Como algunos de ustedes sabrán, el CONACYT durante los últimos años ha puesto en marcha los programas nacionales estratégicos que tienen como objetivo atender problemas que para el país son prioritarios y urgentes y que requieren de abordajes multidisciplinarios, integrales y multiactor, es decir, no solamente científicas y científicos, sino también diferentes actores de la sociedad. Entonces, bueno, tenemos aquí varios programas nacionales estratégicos y nosotros trabajamos en el PRONACE de Energía y Cambio Climático.
Entonces, este programa tiene varios objetivos, objetivos y actividades. Una de ellas, una de las principales, es primero generar un diagnóstico sobre cuál es la situación energética del país, y eso es una parte que está fuertemente coordinada por el doctor Ferrari, algunos de ustedes lo sabrán. También tienen este proyecto que se llama Planeas, para generar una serie de bases de datos fundamentales en torno a la energía en México. Entonces, no me voy a parar demasiado aquí, pero creo que sí es importante contextualizar que el diagnóstico del cual estamos partiendo en el PRONACE de energía es que México se encuentra ya en la etapa de declive natural de la producción de hidrocarburos, que la demanda nacional de energía ha crecido durante los últimos 60 años, aunque con algunas variaciones, y que esta demanda ha sido sobre todo satisfecha con hidrocarburos, al mismo tiempo que vemos que hay que la pobreza y desigualdad económica se traducen también en la pobreza energética en el país, es decir, hay una desigualdad profunda. Tenemos un problema respecto a los recursos, tenemos un problema respecto a la distribución de los recursos, y tenemos una problemática respecto a la sustentabilidad en el uso de estos recursos. Entonces, el gran objetivo del Programa Nacional Estratégico en Energía es que avancemos en impulsar primero una visión y también una acción hacia una transición energética justa y sustentable. ¿Qué significa esto? Es una transición energética que sea descentralizada, basada en la cooperación, la autogestión local y el consumo sustentable. Y por supuesto, ello implica cambios estructurales en el paradigma energético que actualmente rige al país y al mundo entero, ¿no? Entonces estamos hablando de cambiar los sistemas de generación y suministro, los patrones de consumo, las formas de movilidad y urbanización, las formas del sistema alimentario y la producción industrial, etcétera. Entonces estamos buscando impulsar cambios estructurales en el sistema energético que cruzan muchos otros sistemas, como es el sistema alimentario, el sistema de aguas, el sistema de transporte, etc. Entonces, bueno, esta es la idea general, este es el planteamiento general del PRONACES. Les voy a presentar el trabajo que yo hice antes de entrar al PRONACE y cómo hemos ido tejiendo estas dos perspectivas avanzando hacia adelante. Entonces, bueno, en esta presentación primero definir rápidamente dónde estamos con respecto a la transición energética, sobre todo entendida como una sustitución progresiva hacia energías alternativas, energías renovables, y cuál es el reto de esta transición energética. Después voy a hablar un poco de las narrativas dominantes respecto a la transición energética a nivel mundial. Y después voy a pasar algunos casos empíricos de cómo este modelo de transición energética dominante está generando una serie de contradicciones y de tensiones a nivel local que nos hablan de que no es solamente una transición de tipo tecnológica, ¿no? Y voy a cerrar con algunas reflexiones para el caso de México actual. Entonces, bueno, sabemos que los hidrocarburos están en declive, sabemos que tenemos que transitar progresivamente hacia energías alternativas. Y bueno, actualmente a nivel mundial vemos que el aumento de la capacidad instalada de energías renovables ha ido creciendo durante las últimas 2 décadas, particularmente la energía solar y eólica. Y además que este aumento en la capacidad instalada se ha concentrado sobre todo en países del sur global, incluido México, ¿no? Entonces aquí estamos viendo dos tendencias, a la que se suma una tercera, que es un creciente número de conflictos ambientales vinculados con estos proyectos de energía renovable. Entonces, el primer reto de la transición energética es qué está pasando, por qué existen estos conflictos ambientales en torno a proyectos e infraestructuras que suponen ser sustentables y socialmente justas. Entonces, la idea es intentar identificar cuáles son las demandas locales, qué es lo que nos están indicando estos conflictos, dónde están las tensiones, dónde están las contradicciones. Y la segunda pregunta del gran reto de la transición es cómo realmente avanzar a un proyecto socioecológico que supere esquemas de explotación y permita un modelo energético más justo y sustentable. Es decir, desde aquí estamos empezando a ver que no se trata solo de pasar del petróleo a las renovables a nivel masivo,
sino pensar en un proyecto socioecológico distinto. Entonces, bueno, ¿cuál es la narrativa y práctica dominante en torno a la transición energética a nivel mundial? Esto es lo que comúnmente en la literatura se conoce como el proyecto ecomodernista. ¿Y de qué va este proyecto ecomodernista? Pues es asumir que la abundancia energética de los recursos fósiles puede ser sustituida por la expansión masiva de megaproyectos en energías renovables. Aquí del lado derecho de la pantalla les estoy compartiendo dos mapas que fueron publicados por el Financial Times el año pasado y que es un artículo especial de investigación que se llamó La fiebre del oro verde, es decir, de las energías alternativas, ¿no? Y entonces aquí están mostrando unos mapas sobre todo el potencial de energía eólica y solar que existe en el mundo y lo que sugiere una gran oportunidad para empresas energéticas de transitar a estos otros recursos con nuevas tecnologías y mantener el mismo sistema económico tal cual lo conocemos hoy. Al mismo tiempo, esto se plantea como una solución ganar-ganar, porque van a ganar las empresas, van a ganar las comunidades, se va a atender el cambio climático, etcétera. Y por lo tanto, en este sentido, quienes se opongan a las energías renovables se entenderían como fuerzas regresivas ante una situación de crisis climática, ¿no? Pero lo que vamos viendo aquí es que hay un discurso apolítico de las energías renovables que las asumen como inherentemente justas y sustentables, cosa que va a chocar con las realidades locales que ahora vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué es lo que está invisibilizando el proyecto ecomodernista? Está invisibilizando que la transición a las energías renovables tiene una dimensión material, tiene una dimensión energética, tiene una dimensión espacial y que todo esto tiene implicaciones sociales que se tienen que tomar en cuenta para realmente hacer una transición que sea justa y sustentable. Entonces, bueno, respecto al tema de la demanda de materiales, me parece que muchos de ustedes saben este nuevo boom de demanda de minerales estratégicos para la transición energética, entre los cuales destaca el litio, el cobalto, el grafito, y que se espera que la demanda se va a disparar en las próximas décadas de una manera muy acelerada. Entonces, esto va a implicar ampliar las fronteras extractivas en muchos territorios del mundo, y eso implica también ampliar los impactos ambientales que van vinculados a esta transición energética ecomodernista, ¿no? El segundo punto es que también se requiere energía para producir las tecnologías a la escala que se está planteando el proyecto ecomodernista, ¿no? Entonces, los materiales para, por ejemplo, construir las turbinas requieren de recursos fósiles para su producción, como el acero, el cemento, la fibra de vidrio, y también hay grandes demandas de combustible para transportar e instalar estas grandes megaproyectos de energía renovable, ¿no? Y luego la tercera dimensión es la dimensión espacial, que tiene que ver con la baja densidad de potencia que tienen las energías renovables respecto a los recursos fósiles y a los recursos nucleares, que en puntos de extracción muy concretos tienen una alta densidad de potencia, mientras que las energías renovables están sobre la superficie de la Tierra, son flujos que hay que aprovechar en grandes extensiones de tierra para conseguir las mismas cantidades de energía, ¿no? Entonces, esta dimensión, que es más bien técnica, es más bien biofísica, se traduce también en una cuestión social muy importante, porque ¿de quién son estas tierras? ¿Qué usos tienen estas tierras actualmente? ¿Cómo se va a planear los nuevos, digamos, los nuevos planes de gestión territorial con respecto a este emplazamiento de grandes infraestructuras de energía renovable? Entonces, bueno, las grandes preguntas para empezar a entender las dimensiones sociales de la transición energética, primero es, ¿cómo se están distribuyendo los impactos y beneficios de este proyecto ecomodernista de transición energética? Y la segunda gran pregunta es si hay otras alternativas a esta visión de la transición energética industrial a gran escala y que sobre todo asume que el mismo modelo económico y energético que teníamos con los recursos, con la abundancia de los recursos fósiles, va a poder ser sustituida con energías renovables. Entonces, bueno, me voy a primero concentrar en algunos ejemplos sobre cómo se distribuyen desigualmente estos impactos y beneficios, ¿no? Entonces, algunas y algunos de ustedes conocerán el caso del corredor eólico del Istmo de Tehuantepec. Empezar por decir que este trabajo de investigación que les voy a presentar ahora lo hice en el marco del trabajo del Atlas Global de Justicia Ambiental, que lo pueden consultar en línea. Es una base de datos, es la más ambiciosa y la más
completa hasta ahora en el mundo sobre conflictos ambientales vinculados a diferentes industrias extractivas. Y bueno, usando la metodología de este atlas, investigué cuál es el asunto con el istmo de Tehuantepec, que como ustedes saben, lleva más de una década en conflicto la instalación de este corredor eólico, que es un territorio de pueblos zapotecos y guaves al sur de Oaxaca. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede en el istmo de Tehuantepec? Bueno, primero hay una dimensión territorial muy clara. Del lado izquierdo de la pantalla pueden ver un mapa de la zona del istmo de Tehuantepec, que tiene altos recursos eólicos muy interesantes para empresas, para aprovechar recursos eólicos a escala comercial. Y lo que hicieron, tanto gobierno a nivel nacional, local y empresas privadas, fue hacer una negociación a puerta cerrada en la cual se dividieron el territorio en polígonos para aprovechar, para implementar el corredor eólico, ¿no? Entonces, esto ya se va pareciendo bastante a los polígonos de explotación de hidrocarburos, a los mapas que se generan, ¿no?, para la explotación de hidrocarburos y otros recursos minerales. Entonces, bueno, y esta negociación se hizo a puerta cerrada sin avisar ni consultar a las comunidades que habitan y que viven en el territorio, ¿no? Y del lado derecho podemos ver el mapa. Este es un territorio que, como la gran parte del país, son tierras comunales y ejidales, que después de la implementación de gran parte del corredor eólico, pues son tierras que se fueron privatizando progresivamente. Lo que se marca en el mapa de color naranja son tierras que hoy en día todavía, bueno, esto es 2017, están registradas como tierras comunales, y las partes que no son naranjas son tierras que ya están rentadas para las empresas, ¿no? Y son rentas de 30 a 60 años. Entonces, bueno, y después en un segundo elemento es la dimensión distributiva de este corredor eólico. Para finales de 2017 podemos ver que el 74% de la capacidad instalada, de lo que produce la capacidad instalada, es para consumo de grandes empresas que operan en el país, bajo la modalidad de autoconsumo, y destacan aquí empresas mineras, empresas cementeras, grandes supermercados, industrias de bebidas y alimentos procesados, industrias embotelladoras de agua, entre otras. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que en realidad estos grandes proyectos de energías renovables, este es el ejemplo paradigmático, se están implementando para suplir de electricidad a la misma lógica y el esquema de producción que se ha instaurado con el modelo fósil, ¿no? Entonces, estamos alimentando a las empresas cementeras, mineras, y grandes empresas que también están marcando una manera de diseñar el sistema alimentario del país, ¿no? Es Walmart, es Nestlé, embotellando el agua del país, los que están aprovechando esta energía eólica. Entonces, aquí podemos hablar de un greenwashing, es decir, que las empresas que son las menos sustentables que operan en el país son las que están consumiendo esta energía verde, y bueno, seguramente en sus reportes de responsabilidad corporativa lo declararían muy, muy claramente, ¿no? Entonces, bueno, el corredor eólico, debido al tema territorial sobre todo, generó un proceso político muy importante que ha durado más de una década, en el cual las comunidades han aprovechado las propias instancias y las propias instituciones comunitarias que existen para la gestión del territorio para organizarse y resistir a la implementación de estos proyectos, ¿no? Entonces, se logró parar uno de los proyectos más grandes, que iba a ser energía para la empresa FEMSA, y uno de los puntos más importantes que las asambleas comunitarias han establecido es que no están en contra de las energías renovables, sino en contra de la privatización de los territorios y la distribución desigual de los beneficios que estos proyectos traen, ¿no? Porque están muy conscientes a dónde se va a ir la electricidad después de que instalen los proyectos. Y de manera interesante, en el Istmo también se empezó a discutir la idea de tener cooperativas eólicas en el cual las comunidades puedan gestionar sus propias tierras y sus propios recursos de manera local,
horizontal, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo importante de este caso es que estamos hablando de nuevas formas de injusticia ambiental que podrían parecer contraintuitivas, porque uno no pensaría que las energías renovables van a generar injusticias, comparándolo con la explotación de gas o de petróleo o de minerales de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo que hay un nuevo fenómeno que son conflictos con respecto a las energías renovables. Estamos viendo que hay un ambientalismo popular, es decir, que las comunidades están defendiendo sus medios de vida y su cultura al resistir a estos proyectos, y sobre todo que son también conflictos productivos. Ese es un concepto que usamos en las ciencias socioambientales, que es decir, no solo es reaccionar ante una empresa que está generando una injusticia, sino también es pensar desde las comunidades qué alternativas queremos para los territorios. Entonces, bueno, un punto muy interesante de esto es que durante esta década, un poco más de una década que ha estado expandiéndose el corredor eólico del Istmo de Tehuantepec, es que en la opinión pública en México en algún momento se habló de que esto era un caso aislado, de que la región del Istmo de Tehuantepec es particularmente explosiva porque tiene una historia política muy compleja, una resistencia muy larga de los pueblos zapotecos, y que esto no iba a suceder en el resto del país y que por lo tanto no había que preocuparnos y que siguiéramos adelante con el proyecto de transición energética diseñado desde el sexenio de Calderón y después reforzado con la reforma energética de Peña Nieto, ¿no? Entonces, bueno, se decía que esto era un caso aislado. Y un poco lo que yo quería demostrar con la investigación que hice con el Atlas de Justicia Ambiental es que realmente no estamos hablando de un caso aislado. Podemos ver que esto sucede en muchos contextos distintos en el mundo, y que vale la pena entonces sistematizar esta información, qué es lo que está pasando, qué es lo que está generando conflicto, en todos los casos es igual o qué podemos observar, ¿no? Esta es una investigación que hice en el 2017 y por lo tanto, obviamente el número de conflictos aumenta con respecto a cómo las inversiones aumentan, ¿no? Pero esto es un primer sampleo, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos ver? Algunos patrones generales. La pregunta de ¿por quién está implementando estos proyectos, ¿no? Hay una disculpa aquí que están las marcas en inglés, no lo pude cambiar, pero fundamentalmente son desarrolladores privados, estamos hablando del comparativo mundial, son desarrolladores privados fundamentalmente. Son infraestructuras de gran escala, centralizadas, que son intensivas en capital tecnológico y financiero y que por lo tanto tienen esquemas de manejo y propiedad privados, ¿no? Después, ¿para quién? Sobre todo la electricidad que se está produciendo con estos proyectos eólicos que generan conflicto. En la mayoría de los casos estamos viendo que la electricidad está destinada a satisfacer la demanda de regiones desarrolladas y sobre todo regiones urbanas dentro de los países. También empezamos a ver casos en donde la electricidad se va a países vecinos, y otros casos en donde, como en el Istmo de Tehuantepec, se van directamente al consumo de grandes corporaciones, ¿no? Entonces esto se ve a nivel mundial y son patrones que se van reproduciendo. Entonces, lo que también estamos viendo es que en la medida en que estos grandes proyectos van a suplir electricidad a otras regiones y a otros actores que no son los locales, estamos hablando que este modelo de transición energética está reproduciendo esta diferenciación espacial entre lo rural y lo urbano, generando nodos de producción y de consumo separados, y donde lo rural es básicamente una fuente de electricidad, alimento barato y mano de obra barata que después va a migrar a las ciudades porque no hay oportunidades en los territorios locales, ¿no? Se desarticula la vocación productiva de estos territorios porque se vuelven, vamos a decirlo de una manera un poco exagerada, monocultivos de turbinas, monocultivos de paneles, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo que los esquemas de desarrollo desigual que se instauran muy claramente con la época fósil, que es donde se dan estas grandes diferenciaciones del espacio que permite el petróleo, ¿no? Las grandes ciudades se desarrollan, los grandes transportes, etcétera. Se está manteniendo este modelo espacial, este modelo geográfico,
con la transición energética ecomodernista, ¿no? Entonces, aquí hay como patrones que vamos viendo en este comparativo mundial. Vemos casos en donde los proyectos se instalan en comunidades indígenas y tribales del mundo, y aquí es interesante ver que las demandas son más o menos compartidas, ¿no? Un punto muy importante que lo quiero conectar con el tema de la densidad de potencia, la demanda de las tierras, es que cuando hablamos de comunidades indígenas y tribales, lo que vemos es que hay una privatización de tierras colectivas, hay veces ocupación territorial ilegal, como en el caso del Sáhara Occidental, con respecto al Reino de Marruecos, que ahí Marruecos está implementando una cantidad de proyectos eólicos y solares en el territorio del Sáhara Occidental. Entonces vemos aquí también reproducción de lo que se llama el colonialismo energético. También hay una expropiación forzada de territorios ancestrales y en muchos casos lo que vemos es que hay configuraciones complejas en cuanto a la tenencia de la tierra, es decir, no se sigue la lógica de la propiedad privada en donde hay un papel que es un individuo que tiene la propiedad de esa parcela, sino que son sistemas de propiedad y de gestión mucho más complejos que los de la propiedad privada y que son colectivos y que no están en papel, y que permiten y que han sido durante mucho tiempo las formas de gestión del territorio para muchísimas comunidades alrededor del mundo, y que eso también permite gestión de los recursos, normalmente conociendo los recursos locales, ¿no? Entonces, bueno, hay reclamos compartidos respecto a los patrones históricos que se repiten, el despojo, ¿no? El despojo que recuerda a lo colonial. También hay proyectos en donde se instalan, en donde ya hay iniciativas de gestión territorial colectiva y que desarticulan estas iniciativas, por ejemplo, en la India, un caso de reforestación de un desierto, se generan cooperativas de producción alimentaria, bancos de mujeres, es decir, hay una regeneración del territorio y llegó un gran proyecto eólico y desarticuló todo esto, y todo esto lo hizo con el argumento de que las tierras, esas tierras en papel eran consideradas tierras nulas o tierras desperdicio, lo que se llaman en la India wastelands. Son tierras improductivas que no tienen ningún valor. Entonces también aquí vamos viendo cómo se va conceptualizando ciertas nociones de territorios que son valiosos. Para este artículo del Financial Times que tienen estos grandes mapas, a lo local son tierras improductivas que se pueden aprovechar para esta gran transición ecomodernista corporativa, etcétera, ¿no? Entonces vemos también casos de comunidades rurales y periurbanas. Hay casos en Grecia, por ejemplo, en donde las islas, que tienen toda una lógica productiva local, que se adaptan muy bien a los límites y a las necesidades territoriales, están viendo cómo hay proyectos eólicos que se están instaurando para interconectarlos por debajo del agua a la Grecia continental y a suplir de electricidad a las grandes ciudades griegas, ¿no? Entonces aquí el debate es interesante porque hablan de límites, hablan de cuándo es necesario, o sea, tenemos que hacer una planeación de cuánta energía necesitamos y hasta qué límite la necesitamos. Y esto creo en las islas es particularmente interesante, ¿no? Porque hay una noción muy clara de lo que se tiene, lo que se necesita, y digamos, son límites socioambientales bastante debatidos a nivel local, ¿no? Y aquí hablan ya claramente de un crecimiento económico ilimitado, esta expansión de energías renovables es irrestricta, cuál es la lógica, cuál es la planeación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hablan de alternativas al desarrollo también. Y estos ejemplos, ¿qué nos pueden decir respecto al tema de la transición energética? Bueno, que la naturaleza intrínseca de los recursos renovables, como vimos y como ustedes seguramente lo saben mejor que yo, que son más dispersos y menos productivos que las fuentes fósiles, combinado con el imperativo del crecimiento económico infinito, se está traduciendo en nuevas injusticias sociales y tensiones ambientales. Entonces, la cuestión sobre las energías renovables no es simplemente estar a favor o en contra, porque todos estos conflictos no son movimientos negacionistas del cambio climático, ni colectivos que son regresivos,
ni mucho menos, sino que estamos hablando de qué tipo de proyectos socioecológicos queremos impulsar con las energías renovables, ¿no? Entonces, lo que podemos ver aquí es que ha habido una progresión en el debate sobre la transición energética, específicamente las energías renovables, desde el ecomodernismo, ¿no? Que es lo que hemos estado revisando ahora, la idea de que la industrialización y el crecimiento económico son compatibles con la sustentabilidad, que se pueden regular esta gran expansión de energías renovables y con eso vamos a conseguir el ganar-ganar. Aquí el énfasis está en la producción de energía, y después vamos viendo que estos conflictos nos van hablando de otras cosas, ¿no? Hay algunos conflictos que se enfocan más en temas de conservación ambiental, es decir, hay ciertos territorios que no debemos de tocar, que no debemos instalar ningún tipo de infraestructura, pero podemos seguir con el proyecto comodernista por otro lado, nada más hay que guardar ciertos espacios. Y finalmente está todo el debate de la justicia ambiental, que sí integra todo un cuestionamiento mucho más de fondo sobre las relaciones productivas del crecimiento económico, ¿no? Del modelo del crecimiento económico. Entonces aquí tenemos que pensar en otra forma de pensar la economía para que entonces las energías renovables se integren a vocaciones productivas locales. Entonces aquí ya el énfasis no está en vamos a seguir produciendo y produciendo y produciendo infinitamente, sino es replantear cuál es la demanda energética que realmente necesitamos para cambiar este paradigma económico y energético, ¿no? Entonces, lo interesante de estos conflictos es que reflejan varias cosas. Hay algunos conflictos que son mucho más, vamos a decir, reformistas, las posiciones de las comunidades locales son más reformistas y otras son más que apuntan hacia cambios radicales, ¿no? Entonces, si vamos a empezar, aquí vamos el espectro. De entrada, los conflictos ya develan que hay nuevos fenómenos de transformación ambiental y potenciales injusticias, es decir, nos invitan a pensar qué es lo que está pasando con este proyecto dominante de transición energética. Algunos conflictos promueven reformas institucionales, como les decía, demanda de consulta previa, libre informada, estudios de impacto socioambiental, etcétera. Pero también están los casos que impulsan a tejer discursos alternativos o incluso proyectos alternativos, ¿no? Lo que les comentaba de las cooperativas eólicas, pensar en proyectos de mediana escala, para el caso de las islas es un ejemplo muy claro, cómo instaurar proyectos descentralizados, etcétera, ¿no? Entonces, lo que sí hay en común en todos los conflictos, y este es un lema que hace recientemente se haya estado movilizando mucho en España, porque también están habiendo muchos conflictos en Europa con respecto a las renovables, es renovables sí, pero no así, ¿no? Entonces hay que cuestionar cómo vamos a avanzar a esta transición energética. Entonces, bueno, quisiera volver para cerrar al tema de México, un poco ampliando qué es lo que ha pasado desde la gran instauración del corredor eólico del Istmo de Tehuantepec y todo lo que generó, qué ha pasado desde entonces, ¿no? Entonces, bueno, vemos que hasta antes digamos, del inicio del actual gobierno, lo que estábamos viendo era que había un modelo de liberalización energética muy, muy importante en el país y que digamos, el diseño de la estrategia climática de México se combinó, se desarrolló en este momento de liberalización económica en general y energética en particular, ¿no? Del sector energético. Entonces, el discurso de transición energética que se estructuró en el país, en México, tiene dos puntos principales. Primero, que el capital privado es clave para acelerar la transición, es decir, el Estado es ineficiente, no tiene el capital suficiente para implementar a la velocidad que queremos las energías renovables y necesitamos superar toda esta ineficiencia de la administración pública, que este es un discurso que se ha dado para muchos otros sectores, ¿no? Como la telefonía, como incluso el petróleo, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un primer gran discurso. Y el segundo es que es necesario eliminar las barreras que impiden acceder a las tierras en México. Esta es vamos a decir, una evaluación que se hizo de un documento de la USAID
en cooperación, en esquemas de cooperación con la Secretaría de Energía para analizar qué es lo que estaba frenando la transición energética en México. Entonces, una de las grandes barreras ha sido el acceso a las tierras en México, que claro, como les mencioné anteriormente, después de la Revolución Mexicana, la Constitución establece la protección a las tierras comunales y ejidales, pero esas tierras también se liberan con una reforma en 1992 que permite la renta y venta de tierras. Aunque ya se puede rentar y vender tierras comunales, es una barrera para la inversión en general que haya todavía este esquema de gestión comunitaria, se ve como una barrera para la inversión privada, ¿no? Entonces, bueno, aún así podemos ver que gracias a las reformas de liberalización que se dieron durante las últimas décadas, podemos ver que en efecto la energía eólica fue aumentando y la energía solar también. Estas son las subastas, sobre todo después de las subastas de la reforma energética de Peña Nieto. Entonces, bueno, lo que podemos ver aquí en la parte de arriba es cómo ha ido avanzando la energía eólica, en la parte de abajo es cómo ha ido avanzando la energía solar, la instalación de energía solar, y aquí estamos hablando de megaproyectos, no estamos hablando de energía distribuida, no estamos hablando de proyectos instalados en edificios, en casas o en comunidades cooperativas, estamos hablando de grandes proyectos privados, de corporaciones extranjeras que demandan altas cantidades de tierra, ¿no? Entonces, por un lado está la capacidad instalada del lado izquierdo y del otro lado está la capacidad proyectada. Este estudio lo realicé junto con el colectivo Geocomunes, que también está trabajando con el doctor Ferrari en el proyecto Planeas para seguir haciendo este seguimiento de algunos temas importantes de distribución geográfica de las energías renovables y otros temas. Entonces, bueno, lo que estamos viendo aquí, son datos del 2019, es que la capacidad instalada de energía eólica y solar, bueno, ya había avanzado bastante y se esperaba que con las subastas de la reforma energética de Peña Nieto, esto iba a aumentar también de manera muy importante hacia adelante, ¿no? Estos eran los proyectos que todavía no estaban en construcción, pero que ya estaban en proceso de permisos. Entonces, interesante ver qué es lo que está pasando a nivel local con todos estos territorios, ¿no? Cómo se están integrando o no estos grandes proyectos a nivel local. Entonces, bueno, lo que vamos a ver ahorita son algunos patrones de los proyectos que ya están operando y de los que estaban proyectados a operar. Los proyectos eólicos, como pueden ver, en operación en 2019, casi la mitad estaban en propiedad comunal y en adelante iban a estar más en propiedad privada. Pero en los proyectos solares vemos a la inversa. Empezaron instalándose sobre todo en tierras privadas, pero se esperaba que iba a aumentar la instauración de proyectos en tierras comunales. Pero aquí lo que quiero enfatizar es que no son proyectos que van a estar gestionados por las comunidades y que se van a decidir cómo se va a integrar estas tecnologías a las vocaciones productivas de las tierras, sino que al contrario, van a llegar estos proyectos, van a sacar cualquier vocación productiva o biocultural del territorio y van a instaurar estos proyectos pagando cantidades irrisorias por hectárea, ¿no? Por la renta de estas tierras. De hecho, hay un estudio que publicó la CEGOP, me parece que en el sexenio de Calderón, en donde demostraba la propia Secretaría de Gobernación que empresas españolas que pagaban una cantidad importante por la renta de las tierras, por ejemplo, en Galicia para proyectos eólicos, pagaban en el caso del Istmo de Tehuantepec cantidades irrisorias por hectárea. Me parece que la cifra era 0.03% del total de las ganancias de estos proyectos iba a las comunidades. O sea, realmente cantidades muy, muy bajas, ¿no? Entonces, bueno, aquí también vemos algunos cambios en los usos y cobertura de la tierra. Y esto sobre todo responde a que hay falta de esquemas que integren realmente los usos de tierra, ¿no?
se piensa esta transición energética más como monocultivos tecnológicos que como una oportunidad para integrar soberanías alimentarias y energéticas a nivel local. Y entonces, bueno, y aquí podemos ver algunos casos más locales. Esto, aquí me estoy enfocando en la península de Yucatán, que es la zona que más ha tenido atención, que tuvo atención con la reforma energética de Peña Nieto con respecto a energías renovables, es decir, del énfasis que se puso en Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec, pasó el interés a la península de Yucatán, ¿no? Entonces aquí estamos viendo una expansión importante tanto de proyectos eólicos y solares, y un punto interesante aquí es que hay un impacto desproporcionado sobre tierras comunales y tierras forestales. Y yo creo que en el caso de los proyectos solares esto es muy importante porque se cubre, es decir, se tiene que deforestar y después se ponen los paneles y el 86% de los proyectos están en tierras forestales en Yucatán, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos otros mapas, que estos mapas también los hicimos con el colectivo Geocomunes. Aquí hay algunos casos de comunidades que están preocupadas, por ejemplo, en cómo se diseñaron los mapas para atraer a la inversión extranjera. Estos mapas están disponibles en línea. Me parece que es ahora me acuerdo, el nombre de la plataforma, que es una plataforma que se desarrolló desde el gobierno para mostrar dónde hay recursos interesantes para desarrollar proyectos eólicos y solares. Y se invisibilizan en estos mapas un montón de cosas, entre ellas áreas de conservación ambiental, de conservación de aves, zonas de humedales, etcétera, ¿no? Entonces, también la idea de estos mapas es mostrar que los territorios no están vacíos, como lo están mostrando estos mapas, vuelvo a ellos, del Financial Times, sino que son territorios complejos, con relaciones ecológicas, con relaciones bioculturales importantes, ¿no? Entonces, también es la importancia de cómo se representan los territorios al planear la instauración de proyectos. Aquí vemos un caso interesante también en Yucatán, de un caso, el de la parte inferior, el proyecto Yucatán Solar, que ya deforestó tierra. Al final este proyecto se canceló efectivamente porque las comunidades se movilizaron y hubo una falta de consulta previa. Sin embargo, sí se deforestó la zona y la idea de este mapa es mostrar qué va a pasar si se instala este otro proyecto que ahora está en planeación. Bueno, ahora es una incertidumbre jurídica tremenda, pero estaba en planeación en la época de Peña Nieto y antes de la iniciativa de reforma actual, y lo que vemos es una gran extensión de territorio que está localizada en selva, ¿no? Entonces, también la idea de estos mapas es proyectar hacia adelante qué va a pasar con o sea, vamos a deforestar la selva, además de otros procesos que están sucediendo en la península de turistificación, de urbanización y otras infraestructuras, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que fue sucediendo con las reformas de liberalización que marcaron al país durante las últimas décadas y que coincidieron con la estrategia de cambio climático. Pero como sabemos, en la actualidad la situación es distinta, el debate ha cambiado y ¿qué podemos ver, no? Entonces, tenemos este concepto del desarrollo bajo en carbono, que es el concepto central que se desarrolló en la política de cambio climático de los últimos sexenios, que básicamente está, como les expliqué, fundamentado en reformas de liberalización económica, la idea de la eficiencia del capital privado, la idea de derribar la ineficiencia del Estado y las barreras que implican la gestión colectiva de los recursos y los territorios. Y ahora estamos en otro momento que está protagonizado por la idea del desarrollismo energético, ¿no? Esta idea de que el Estado tiene que recuperar la rectoría en sectores clave, como es el sector de la energía, y también estamos viendo una suerte de vuelta al nacionalismo fósil, ¿no? Volviendo al punto del diagnóstico del PRONACES, en donde sabemos que estábamos ya en una etapa de declive natural, se sigue apostando por ampliar la frontera de la extracción y refinación de recursos fósiles, a pesar de que resulta cada vez más caro y más ineficiente.
Y bueno, una cierta atención a las energías renovables, pero siempre desde la recuperación del Estado. Y el Estado no es distinto respecto a lo privado con respecto a las escalas y a la idea de la centralización, a la idea de grandes proyectos, infraestructuras centralizadas, toma de decisiones centralizadas de arriba abajo, etcétera, ¿no? La gran diferencia aquí sería la redistribución de lo que se produce y la distribución de lo que se genera, ¿no? Pero digamos que ambos proyectos estarían dentro de la idea del ecomodernismo, ¿no? Si vamos a avanzar en el desarrollismo energético del Estado, entonces vamos a avanzar con las hidroeléctricas y ahora vamos a hacer proyectos eólicos y solares del Estado a gran escala, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es cierto que aquí, del lado donde estamos, que es el lado azul, hay espacios de debate, no es un proyecto que esté totalmente definido. Sabemos que la iniciativa de reforma energética que se planteó desde la presidencia no pasó en el Congreso, pero sí se abrió un debate muy importante sobre qué estamos entendiendo por transición energética, ¿no? Parecía que la oposición vinculaba transición energética necesariamente con el modelo corporativo privado de grandes inversiones extranjeras, ¿no? Y el Estado era, no, pues vamos a recuperar las grandes infraestructuras que ya existen y el Estado se va a encargar de todo, ¿no? Pero hay una tercera vía que habla de la gestión desde abajo, desde lo local, que se puede combinar de manera interesante con unos aspectos de regulación pública y de rectoría del Estado, ¿no? Entonces, algunas notas para pensar en este sentido, y esto aplica para México, pero aplica en general para el debate de la transición energética, un punto clave es que no se puede mirar como un proceso aislado de carácter técnico y financiero, sino que es parte de un proceso mucho más amplio de transformación socioecológica y que tanto el crecimiento verde, que se habla mucho en los países del norte global, como el desarrollo sustentable, que se habla mucho en países como el nuestro, guardan una contradicción fundamental al asumir que el crecimiento económico infinito y por lo tanto el consumo de energía y materiales siempre en crecimiento es compatible con un planeta que es finito, ¿no? Entonces, las tecnologías para aprovechar las energías renovables suponen una solución reformista, es casi como un parche, si no van acompañadas de cambios estructurales en las relaciones económicas, políticas y socioecológicas. Entonces, volviendo al tema del debate de México, ¿cuál sería esa tercera vía? Algunas rutas para esa tercera vía. Lo público sí es importante, pero lo comunal también, como ejes articuladores de la transición. Es fundamental revertir las políticas neoliberales que en efecto impulsaban una transición que invisibilizaba muchas cosas desde los territorios, pero también desde la distribución del consumo de esa electricidad producida. Sí es un primer paso importante revertir políticas neoliberales, pero es fundamental también superar la retórica del desarrollismo que permea en México y en toda América Latina. Entonces, ¿qué rol puede tener el Estado ante una tercera vía que no es el todopoderoso, sino que es un actor central? Es que el Estado facilite y asegure procesos regionales para el ejercicio de las soberanías y las autonomías, ¿no? Es replantear los proyectos territoriales en donde el Estado asegure que eso es posible, generar las condiciones institucionales, legales, de financiamiento, para que estas cosas sucedan a nivel regional, municipal, de comunidades concretas, ¿no? Entonces, la escala regional como un núcleo de planeación y puesta en práctica de la transición, democrática, directa y participativa, y no nada más democracia representativa. Muy importante en esta idea de repensar las escalas es el replanteamiento de la relación campo-ciudad, que también implica un replanteamiento de la movilidad. Y bueno, una redefinición del multilateralismo aquí es pensando más a nivel internacional, ¿no? Algunas preguntas clave en ese sentido hay preguntas por el lado de la producción, hay preguntas por el lado de la distribución, hay preguntas por el lado del consumo, que es importante planearlo, cuánto producir y para qué fines, cómo vamos a descentralizar el control y la toma de decisiones, qué infraestructuras aprovechamos y cuáles son necesarias,
qué proyectos colectivos y regionales queremos sostener con esta electricidad o energía producida en general, no solo electricidad, perdón, etcétera. Entonces, bueno, solo para cerrar, quisiera enfatizar algunos avances que hemos hecho en el PRONACE de energía para abonar a este debate que parece muy binario, pero que tiene una posibilidad de tercera vía, por decirlo de alguna manera. Y digo tercera vía, pero en realidad es múltiples alternativas que no tienen una estructura predefinida y establecida por un poder central, sino que hablamos de distintas alternativas que se van tejiendo de manera paralela, ¿no? Entonces tenemos los proyectos nacionales de incidencia, es decir, el PRONACE de energía tiene un presupuesto específico para apoyar proyectos que combinen el conocimiento científico con los saberes locales, con comunidades en distintas partes del país, para atender problemas energéticos y avanzar a esta idea de una transición justa y sustentable en áreas como la movilidad, en áreas como el uso eficiente de energía verde, sistemas energéticos rurales sustentables y democratización de la energía. Entonces, actualmente ya tenemos proyectos que van en marcha, que están intentando poner esta nueva idea de hacer investigación con incidencia social, es decir, que nosotras y nosotros los investigadores, tanto de las ciencias sociales como de las ciencias exactas, ciencias naturales, puedan aplicar y contribuir a construir proyectos energéticos alternativos a niveles locales, ¿no? Entonces, el PRONACES, por ese lado de la incidencia, está impulsando estos proyectos, están coordinados desde el CONACYT, tienen sus propios planteamientos, objetivos, etcétera. El CONACYT, bueno, el PRONACE les da, vamos a decir, un seguimiento y apoyo financiero con la idea de que se vuelvan autosustentables, ¿no? Y también tenemos no solamente la incidencia directa sobre ciertos territorios, tenemos este impulso por generar también, ampliar los debates que actualmente están dominando en el país. Tenemos, por ejemplo, este documento que está disponible en el micrositio del PRONACE Energía, que les puedo compartir la liga. Son planteamientos que hicimos de manera colectiva, que fuimos generando dentro del equipo, frente al debate energético de México, ¿no? Sobre todo frente a la propuesta de reforma energética que se planteó en el gobierno, que no pasó, pero que abrió todo un debate sobre lo privado o el Estado, etcétera. Y entonces propusimos estos 6 puntos que ustedes pueden ver con todo detalle en esta liga, que incluyen planeación energética estratégica con enfoque en el bienestar social, diversificación y ahorro, es decir, no solamente se trata de ir a un plan de energías renovables que mañana se va a cumplir, sino vamos a diversificar las fuentes de acuerdo a lo que tenemos disponible, de acuerdo a lo que nos queda de hidrocarburos, cómo vamos a gestionar lo que nos queda de hidrocarburos para impulsar esa transición progresiva, qué es lo que tenemos en cada territorio y cómo se puede aprovechar, dónde se tiene que ahorrar, etcétera. Un punto muy importante que pareció casi invisible en el debate sobre la iniciativa de reforma fue el tema del sector social como pilar de la transición energética, es decir, comunidades urbanas y rurales que autogeneran su propia energía bajo apoyos y esquemas muy, muy definidos, apoyados por el Estado. La eficiencia energética y políticas redistributivas en el consumo, una estrategia climática basada en la demanda y no en la oferta, y como último punto, un diseño de una estrategia científica tecnológica nacional para una transición energética. Y con esto nos referimos a generar los datos que permitan hacer diagnósticos, que permitan evaluar dónde están los vacíos que tenemos que llenar para impulsar estas estrategias. Y creo que parte de eso ya se está haciendo con el proyecto Planeas, que estoy segura que Luca ha tenido oportunidad de compartirles en este espacio. Bueno, pues lo dejo ahí y encantada de responder preguntas, si es que tienen. Gracias. Muchísimas gracias, Sofía. Excelente. Bueno, por mi parte creo que resumiste de una manera magistral ese tema y también gracias por presentar un poco lo que hemos estado haciendo en el PRONACE, porque
quizás como en geociencias, digamos, no es el tema principal, no todos están al tanto. Bueno, pues yo abriría ahora a las preguntas. No sé, aquí en el chat del Zoom no veo ninguna pregunta, pero no sé si Jaime en el chat del Facebook. Aquí viene una pregunta. Bueno, si quiere, hago una pregunta aquí del chat y luego pasamos a una del Facebook. Omar Macera, bueno, pues este es de casa, pero te felicita y la pregunta es, para plantear otros modelos de transición energética, ¿no deberíamos hablar de transformaciones socioecotecnológicas en lugar de solo plantearla como socioecológicas? Lo comento porque al final de cuentas no se trata simplemente de tener proyectos que utilicen las mismas tecnologías energéticas como mega aerogeneradores manejado por cooperativas locales, sino también un cambio profundo en el tipo de tecnología de producción y uso final de la energía. Aquí la escala de los proyectos es muy relevante. ¿Respondo a esta primero? Sí, adelante, vamos a una a la vez, sí, yo creo mejor. Ok, gracias, Omar. Bueno, no, coincido contigo totalmente, coincido. O sea, no solo hablamos de la escala, y creo que eso justamente sucedió en el Istmo de Tehuantepec, porque cuando se plantea la idea de esta cooperativa, que tenía un nombre muy particular, porque estaba impulsado por una organización, especie de sociedad civil que no era de las comunidades, lo que se planteó fue, vamos a seguir el mismo esquema, la misma escala, la misma capacidad instalada que un proyecto privado, con la diferencia de que las comunidades se mantienen como propietarias de las tierras y se van a distribuir las ganancias, ¿no? Entonces, creo que sería un muy buen ejemplo de una transición que nada más está cambiando de manos la tecnología, pero no se está cambiando la lógica en su conjunto. De hecho, la electricidad también iba a estar conectada para que fuera a la red de la CFE, es decir, no era para consumo local tampoco, ¿no? Entonces ahí estoy de acuerdo que no se trata solo de pensar en megaproyectos o proyectos grandes gestionados por comunidades, sino pensar en qué ecotecnologías podemos aprovechar desde lo local y también desde los saberes y necesidades locales, ¿no? Yo no excluiría la posibilidad de aprovechar, por supuesto, tecnologías modernas como paneles solares o incluso turbinas de mediana escala para cooperativas de ciertas industrias, ¿no? Yo creo que eso se puede aprovechar muy bien, pero es cierto que también hay un amplio abanico de ecotecnologías que tienen que ser parte de esta transición y no solo basarnos en la idea de la tecnología moderna, ¿no? Que siempre avanza y que siempre requiere más insumos, etcétera, ¿no? Entonces sí, muy, muy de acuerdo contigo, gracias. Muy bien. No sé si Jaime quiere hacer una pregunta del Facebook. Luego aquí tenemos otras en el Zoom. Sí, hay una pregunta, bueno, hay un par de preguntas, pero empezamos por la de David Galván. Él pregunta si en Estados Unidos siguen explotando shale gas y tienen para seguir 20, 30 años más, ¿cómo ven ellos el panorama sobre las energías limpias? Siendo ellos una potencia mundial, no se ve que marquen una gran diferencia. Bueno, ahí creo que primero Luca, ahí tiene algo que decir con respecto a cuánto tienen de shale gas, pero mira, o sea, no soy experta en lo que está pasando en Estados Unidos, pero yo creo que Estados Unidos no se caracteriza por ser el líder de la transición energética a nivel mundial. De hecho, eso ha sido uno de los grandes handicaps de las últimas administraciones en Estados Unidos y ha sido el gran tema, ¿no? Europa está mucho más, los países de la Unión Europea están mucho más enfocados en avanzar al 100% renovables y eso ha generado muchos más conflictos en Europa con respecto a la gestión de los territorios, porque está pasando cosas similares a las de México, con la diferencia de que no hay propiedad colectiva en la tierra, pero pues sí hay gestiones de territorios muy específicas, ¿no? Y algo interesante que está pasando
ahora vuelve a Estados Unidos, pero algo interesante que está pasando en Europa es que se sabe que esto también tiene implicaciones geopolíticas importantes, ¿no? Y que para llegar a ese 100% renovables que se están planteando, obviamente sin cuestionar el crecimiento económico de la Unión Europea, hay una demanda de minerales muy, muy importante. Y se sabe que China domina la producción de minerales estratégicos para la transición. Entonces, hace un año más o menos la Unión Europea sacó esta estrategia que ahora mismo no recuerdo, tiene un nombre muy concreto, pero es una estrategia para cómo superamos la dependencia que tenemos con China respecto a estos minerales. Y la estrategia va a ser, pues vamos a tener que explotar nuestro propio territorio. Y esto sí que es una cosa histórica que representa mucho para Europa porque se están abriendo proyectos mineros de litio, por ejemplo, en Portugal, en España, y esto es algo que no se esperaba, ¿no? Porque es muy cómodo siempre estar explotando allá fuera de nuestras fronteras, pero ante la geopolítica de la transición energética bajo el crecimiento económico, esto va a tener implicaciones importantes dentro de los territorios. El panorama de las energías limpias en Estados Unidos lo conozco poco. Sé que California ha avanzado muchísimo en energía solar. De hecho, me parece que hay días que logra cubrir toda su demanda con energía solar. También en toda esa zona de California, Nevada, se están instaurando muchísimos proyectos de energía solar y están generando conflictos porque también están planteando, no, pues esto es desierto, son tierras nulas, vamos a instalar grandes proyectos de energía de paneles solares, ¿no? Y en algunos casos son comunidades nativas, indígenas. Yo no sé de Estados Unidos qué planes energéticos tiene, yo creo que eso Luca lo sabe más que yo, pero yo creo que tienen reservas que no declaran, no sé, a ver si tú puedes decir algo, Luca. Bueno, digo, aprovecho para intervenir y haga otra pregunta. Mira, mucha es política. Estados Unidos, la dependencia de combustibles fósiles de Estados Unidos es el 80% de la matriz energética. Es igual que México, con la diferencia que consuma 10 veces más per cápita, bueno, no sé si 10 veces, pero el consumo per cápita de un habitante de Estados Unidos es muchísimo, al menos 4 o 5 veces lo de México. Tanto para que tengan una idea. En esos días se ha hablado mucho de las olas de calor en el sur de Estados Unidos, particularmente en Texas, y yo leía que en Texas los picos de demanda eléctrica son de 75 gigawatts. Bueno, México, todo México tiene pico de demanda de 40, 45, o sea, un estado que es Texas, que tiene 30 millones de habitantes, consuma mucho más que todo México, que son 130, más para que tengan una idea. Ahora, sí hay mucho impulso ahora con los demócratas al desarrollo de la industria, llamamos verde, de renovable, ¿no? Pero finalmente es otra lobby que quiere hacer negocios y está viendo a México como un territorio muy interesante porque tiene mucho sol, sobre todo. Entonces, un poco como Europa, que sí, si bien, como dice Sofía, busca ahora minerales y territorios en su lugar, pero están viendo a África en una tercera ola de colonialismo, si quieren, para la minería y para grandes parques solares, etc. O sea, esto del neocolonialismo energético no existe solo de Europa con África, yo creo que está también en los planes del Partido Demócrata y de la lobby renovable que lo apoya hacia México, porque no es evidentemente el interés por el bien del planeta, porque nunca le importó antes y ahora es simplemente un nuevo negocio. También porque, regresando a la cuestión del petróleo de lutita, del shale, ya no puede crecer mucho más. Es más, con la pandemia se ha parado. En el caso del petróleo produce menos ahora Estados Unidos que en el 2019. En el caso del gas ha llegado a un máximo. Y aún con el precio del petróleo a $120 al barril, no están subiendo mucho la producción porque nunca fue negocio, porque están endeudados, porque muchas compañías han quebrado y las que se han quedado en el negocio son muy cuidadosas porque saben que cada vez le cuesta más extraer este petróleo.
Entonces, yo veo una situación compleja en cuanto a la energía en Norteamérica. México todavía exporta petróleo, pero es una importadora neto de energía porque importa muchísimo gas natural, gasolina y diésel. No somos autosuficientes en energía, como no lo somos en alimentos y otras cosas. Pero perdón, no voy a hacer yo otra conferencia. Me han escuchado varias veces. Aprovecho para hacer entonces otra pregunta, Sofía. Esto es sobre quizás un tema que conoces bien, como de las consultas, ¿no? Pregunta Diana, en los requisitos de desarrollo de proyectos energéticos, gobiernos anteriores hicieron modelos de consulta ciudadana en las poblaciones a desarrollar los proyectos. En la práctica en México, ¿qué tan funcionales son? ¿Cuáles son sus deficiencias y fortalezas? Un poco sobre esto de las consultas. Gracias por la pregunta, Diana. O sea, las consultas como instrumento en principio son muy útiles, ¿no? Es el derecho a decir que no. Esa es la idea de la consulta. En la práctica, las consultas se han vuelto una manera de, pues, de legitimar ciertos proyectos sin que eso, o sea, a nivel de la opinión pública, pero a nivel local realmente no están legitimados. ¿Y a qué me refiero con esto? Que las consultas se han vuelto una especie de performance en donde las empresas no cumplen con los requisitos que sean previa, libre, informada y culturalmente adaptada. Es decir, los proyectos, como en el caso del Istmo de Tehuantepec, están negociados desde antes, en la gran mayoría de los casos. Los proyectos están pactados desde antes entre actores estatales y privados. Y la consulta es, te voy a avisar que esto va a pasar, ¿no? Entonces se viola toda la idea de realmente te voy a consultar si esto les parece que sucede en su territorio y si no les parece tienen el derecho a decir que no. Pero eso no es lo que sucede. Lo que sucede es, se negocia desde antes, la consulta es, les voy a avisar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la implementación de la consulta? Es que no participan todos los miembros de las comunidades, muchas veces no están traducidos a los idiomas locales, es decir, son textos en español, en muchos casos la gente no sabe leer. Hay veces que se da información falsa, creo que han habido casos en la península de Yucatán que se dijo que era para plantaciones de limones y en realidad eran paneles solares. Hay una falta de información muy fuerte, ¿no? Ahora, esto es una cosa de la implementación, no tanto de la consulta per se como instrumento es bueno, el problema es la implementación. Al mismo tiempo, la consulta, que exista la consulta y que México haya firmado el convenio 169 de la OIT, que es la que regula las consultas desde lo internacional, es que las comunidades se pueden amparar, pueden hacer una demanda de amparo a las empresas que no cumplan la consulta tal cual está estipulada en el convenio de la OIT. Entonces, en el caso del Istmo, por ejemplo, el proyecto que se canceló en San Dionisio del Mar contra FEMSA fue porque no se hizo la consulta. Ahora, hace unas semanas, se canceló otro proyecto de Electricité de France porque tampoco se hizo la consulta adecuadamente. Entonces, sí es útil para que las comunidades se amparen. En ese sentido, sí. Pero creo que necesitamos mucho más que una consulta, porque es como una participación. O mejoramos su implementación o inventamos instrumentos realmente horizontales, ¿no? Que no sea te voy a informar, sino vamos a pensar qué hacemos en este territorio. Y entonces la empresa entra como un participante, en todo caso, o un privado. Ahí lo dejaría. Muy bien. No sé, hay otra pregunta acá, pero no sé si quiere hacer una del Facebook, Jaime. Sí, hay una pregunta en Facebook, ¿quieres? La leo. Es de Jorge SP y él pregunta, a nivel local, ¿cuáles son los principales aspectos que se necesitan fortalecer para lograr que la transición energética se consolide y trascienda en el tiempo y espacio en México?
Ok, gracias por la pregunta. Pues es muy general, ¿no? Porque hay tantos locales en México como municipios, no sé. Creo que depende mucho de las realidades locales, justamente. En primer lugar, o sea, creo que hay un punto muy importante que este discurso de la transición energética, sobre todo, eh, o sea, la gran transición energética no se tiene que dar en los pequeños pueblos, son las grandes ciudades y son los grandes consumidores los que realmente necesitan, son los espacios que necesitan hacer una transición energética. Es ahí donde se da realmente la gran demanda de recursos fósiles y también de alimentos, ¿no? Entonces, bueno, pero independientemente de eso, a nivel local creo que lo importante es, como lo mencionaba en la presentación, o sea, yo creo que ahí es el Estado, es el que tiene que facilitar que haya procesos en donde se vuelvan a integrar proyectos, vamos a decir, regionales, tanto productivos como reproductivos, ¿no? Ahora el territorio mexicano está muy desarticulado, hay grandes extensiones de territorio que están destinadas a la exportación, a los grandes monocultivos, y que por lo tanto generan migración, bueno, está todo el problema del narco, etcétera, ¿no? Pero creo que lo importante sería volver a lo local como eje de planeación. No me gusta decir esto, pero planeación para el desarrollo, vamos a decirlo así. Es decir, no de arriba para abajo, sino de abajo hacia arriba. ¿Y qué entendemos por desarrollo? ¿Qué es lo que queremos hacer con un territorio? Y creo que para que sea sustentable en tiempo y espacio es pensar a la energía como un entramado mucho más amplio que, por ejemplo, la electricidad, ¿no? O sea, la energía también es la producción de alimentos, también son los flujos de agua, es el calor, es la electricidad también, es la movilidad, cómo nos transportamos. Entonces ese sería un segundo punto, ¿no? Pensar en la energía como un entramado y como algo transversal. Eh, y el Estado, sin darle ese papel de todopoderoso, creo que tiene un papel muy, muy, muy importante en volver a priorizar lo local como punto de planeación territorial. Eso me parece muy importante. Bien, bueno, yo creo que vamos a hacer una última pregunta y ya después cerramos. Diana había hecho otra pregunta. Decía, bueno, al final estabas haciendo un poco la comparación entre las políticas, llamamos neoliberales de los gobiernos anteriores y la política neoestatista, podemos decir, de Sí. esta. Pero con respecto a las políticas anteriores, a las políticas neoliberales, ¿cuáles tú crees que serían las más urgentes que revertir? O sea, que si hay que hacer cambio con respecto a lo que se hizo anteriormente, ¿cuáles serían los cambios más urgentes? Yo creo que dos. Uno es estas figuras del autoabasto y de la producción independiente de energía que son como círculos redondos corporativos. Es decir, que lo que se produce por una gran empresa y lo que se gana de dinero y se consume por otra empresa que también está ganando dinero de eso, ¿no? Es decir, yo creo que ese es un problema muy importante que se tiene que atender, porque, y es un poco lo que les mencionaba de este posicionamiento de PRONACES que hicimos, es decir, que el énfasis de la transición tiene que estar en el bienestar social. Entonces, esa energía que se produzca tiene que ser para atender demandas que hoy en día no están satisfechas. Hay parte importante de la población que no puede costear servicios básicos de la energía. Hay comunidades que no tienen energía o que tienen un servicio irregular de energía o que pagan tarifas altísimas, siendo que sus territorios a veces producen la energía, ¿no? Entonces, ese es el primer gran punto, que todo lo que se produzca esté destinado a las necesidades sociales para que haya más equidad en el país y más igualdad. Ese es el primer punto, porque creo que el gran problema de ese modelo es que es un modelo de empresas privadas para empresas privadas.
Y el segundo punto diría que es, bueno, me voy a ver muy radical, pero yo creo que se tendría que revertir la reforma agraria de 1992, porque mientras no se revierta eso, lo que está sucediendo es, o sea, esa reforma es la que permitió, además de minería y agroindustria y muchos problemas grandes, esa reforma es la que ha permitido que se vayan privatizando tierras de gestión colectiva. Y hay estudios muy importantes de investigadoras, investigadores muy importantes, por ejemplo, Leticia Merino, que hablan de la importancia de la gestión colectiva para la sustentabilidad a nivel local. Las comunidades gestionan los bosques, gestionan los humedales, etcétera, ¿no? Entonces, si me veo muy radical, revertir la reforma agraria de 1992 y, y proteger a la gestión colectiva de los territorios y los recursos. Si nos vemos más reformistas, que no haya proyectos renovables privados sin la participación directa de las comunidades para que esto se integre a planes territoriales desde abajo. Esos serían los dos planes. O sea, si somos más radicales, vamos hasta Salinas, si no solo hasta Peña Nieto. Bueno, no sé si haya más preguntas ahí en el Facebook, Jaime, o si no, lo cerramos aquí también porque ya son 10 a las 2. Sí, en Facebook ya no hay más preguntas. Muchas gracias y felicidades a la doctora. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Sí, muchas gracias, Sofía, y gracias a los que han asistido hasta acá. Yo creo que son temas muy interesantes y que, aunque no son quizás no inciden directamente en nuestra línea de investigación, o al menos no de todos, pero sí son temas que nos tienes que interesar como ciudadanos y también porque la ciencia no es neutra, ¿no? O sea, nosotros podemos desarrollar las mejores tecnologías o los mejores estudios de exploración, etcétera, pero ¿para qué se usa la energía? ¿Para qué se usa las materias primas? Eso es muy importante. Bueno, pues muchas gracias, Sofía. Gracias a todos. Y bueno, seguimos con el ciclo normal. El próximo miércoles ya Jaime le anunciará cuál es el siguiente seminario. Hasta luego. Muchísimas gracias, Luca. Gracias a todos.